Un saludo familia. Tenemos el próximo seminario online A1 de 4 horas, emergencias climáticas y mutaciones corporales, con el doctor Ángel Luis Fernández en directo 19 de marzo 2023. En la descripción del vídeo os he dejado el enlace y también en el chat para que ya podáis empezar a entrar, ver el programa y suscribiros si os ha gustado el tema, y si no, pues ya tenéis en diferido todos los temas que hemos hecho. Pues dicho esto, muy buenas tardes familia, ¿qué tal? Soy Luis, están en la caja de Pandora. Y como siempre os comento antes de empezar, compartan el vídeo para decir que estamos en vivo y que lo pueden ver en diferido. Denle al like en YouTube porque nos ha ayudado a posicionar. Y en la descripción del vídeo pues están los datos de contacto míos, del doctor Ángel y también de todas las plataformas donde salimos en streaming para que se puedan apuntar y así no nos pierdan en cualquier lugar, cualquier día. Pues dicho esto, nos vamos a República Dominicana, que aquí tenemos al doctor Ángel. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, Luis, un abrazote. Pues bien, aquí estamos intentando dar pasos poco a poco. Dígame unas palabras en catalán, broma, que es asturiano. ¿No? ¿Es de Asturias o Cantabria? Asturias, ¿no? Sí, de Asturias, sí. Asturias. Estamos hablando de que lo confunden con catalán. Aquello decían antes, no, Barcelona es bona si la bolsa sona. Sí, polacos. Estos son del puño. Es la herencia judía que tenemos. ¿No te contaron nunca la historia aquella de un pueblo en Cataluña donde había un cura que estaba en Cataluña y aún así pues no tragaba a los catalanes, ¿no? Lo habían destinado allí y cuentan que el hombre en las homilías de todos los domingos se metía descaradamente con los catalanes, ¿no? Entonces él subía al púlpito y les decía a los feligreses, y ya sabéis la historia, los sagrados libros de la Biblia la dejan clara. Fueron dos hermanos al principio, Caín y Abel. Abel era bueno, pero Caín era catalán. Es que ellos estaban siempre desconcertados, ¿no? Y volvía al domingo siguiente y dicen, y siempre la historia está llena de ejemplos. En aquella famosa batalla con los filisteos, había dos personajes fundamentales. El primero, David, que luego fue rey. David era bueno, pero había otro con quien se enfrentó, Goliat. Goliat era catalán. Entonces todos seguí temblando. Entonces parece que alguien denunció al arzobispado y el arzobispado mandó una nota al hombre diciendo, mire, si usted continúa así, le vamos a mandar a una aldea de Teruel donde no haya problemas, ¿no? Porque usted no puede estar, y menos en Cataluña, insultando a los catalanes así todo el tiempo. Así que absténgase de mencionar absolutamente nada. Entonces volvió al domingo siguiente y era Semana Santa y entonces el hombre empezó, ¿no? Y dice, ya sabéis, en aquella triste noche de despedida, el Señor reunido con sus compañeros apóstoles y algún que otro discípulo, y fue entonces cuando mencionó aquella frase, dice, quiero que sepáis que está cerca el momento de mi partida, pero antes uno de vosotros me hará traición. Y entonces, consternados los apóstoles, mirándose entre sí, se dirigieron al Señor algunos, y se dirigió Pedro en primer lugar y dice, Señor, ¿seré yo por casualidad? Dice, no eres tú, ¿no? Se acercó Tomás también y le dijo, ¿acaso estás hablando de mí? Y el Señor dijo, no hablo de ti, no eres tú. Y en ese momento pasó por detrás de él, que se iba a sentar, Judas Iscariote, y dirigiéndose al Señor le dijo, escolta tu Señor. Era catalán. Era catalán. No, este no lo había escuchado. Sí, pero bueno. En fin, pues nada, vamos a lo que tenemos que hacer, ¿no? Metamorfosearnos. Comenzamos ya la jornada. Sí, adelante, doctor. Bueno, pues vamos a hablar de esto un poco, ¿no? El
tema de la metamorfosis de la vida siempre es importante, ¿no? Porque en realidad el universo entero es vida. Si hubiese que definirlo de alguna manera, habría que definir al universo como el centro de la vida, continente y contenido de la vida. Todo es vida, todo está vivo. No hay material inerte. O sea, todo tiene vida. Pero esa vida está en permanente cambio. Es decir, todo está siempre transformándose. Hay una inercia de transformación que aparece siempre, siempre. Y esa transformación, esa metamorfosis, no cesa jamás. De manera que todo lo que nosotros contemplamos como desarrollo, en realidad no es otra cosa que una metamorfosis, un cambio sistemático. Todo cambia. Nada desaparece. Todo está siempre, todo es uno. Y el hecho de que nada desaparezca, pues implica necesariamente que eso que llaman aquí la muerte, pues tampoco existe. O sea, no se muere, se cambia. Se van cambiando todos los componentes que dan lugar en un momento dado a una manifestación diferenciada. Ciertamente, en los niveles más densos de la manifestación, pues son más evidentes los cambios, ¿no? Que en los niveles menos densos, ¿no? Nos encontramos aquí, por ejemplo, en una esfera como esta, donde en los niveles más densos necesitamos algo que se conoce como sentidos. Necesitamos sentidos. De hecho, ahora mismo vosotros y yo estamos aquí conectados y utilizando los sentidos para captar. Evidentemente, a medida que vamos elevándonos, por elevación o ascensión, entiendo, accediendo a frecuencias más altas, a longitudes de ondas distintas, accediendo a planos y realidades dimensionales elusivos, mucho más rápidos, más velocidad, y a medida que ascendemos, pues dejan de ser necesarios los sentidos. Es decir, los sentidos son importantes en este tramo dimensional porque son los que nos permiten captar la realidad. Sin sentidos no captamos nada. Pero no será difícil imaginar que a medida que uno va elevándose, los sentidos dejan de tener valor. Si hablamos de la vista, pues llega un momento en que no necesitamos vista. Oído, pues no necesitamos oír, porque lo percibimos todo. Gusto, pues no lo utilizamos, podemos captar de otra manera, ¿no? Tacto igual, olfato igual. Es decir, los sentidos son imprescindibles para la densidad, solamente para la densidad. Cuando venimos a lugares de baja vibración como este, asociados a densidades importantes, ¿no? Sí que necesitamos unos sentidos. En esa línea tenemos para ello pues una especie de máquina que es el cerebro, que se pone a trabajar nada más abrir los ojos, ¿no? Los ojos funcionan como cámaras de cine y están también en permanente cambio. Los niveles de visión van y vienen, ¿no? Esa es la primera metamorfosis. Los lentes oculares recogen las radiaciones luminosas que emiten o reflejan los objetos que nos rodean y las mandan a lo que pudiéramos llamar el laboratorio neuronal para traducirlas en imágenes. Todo es una traducción, al final. El tejido encargado de capturar la luz ya sabéis que es la retina, y de allí parte una cuadrilla de neuronas especializadas en detectar el movimiento y otras que responden solamente al brillo. Hay otras que responden al color y otras que solo se fijan en aspectos como el tamaño, la forma o la orientación. La retina lo que hace es lanzar los datos al tálamo, que es el primer filtro del cerebro,
y así la mezcla final, o la mesa de mezclas, como queráis, visual, pues empieza a actuar, ¿no? Es ahí donde la información se entrecruza antes de ser proyectada a la corteza visual del encéfalo y entonces, bueno, pues plaf, se percibe la imagen, ¿no? Se hace la imagen. Claro que solo la fóvea, que es una zona minúscula de la retina, puede ver en alta definición y el resto del campo de visión se procesa en baja definición. Eso sí, ligeramente pixelado, porque el cerebro tiende a ahorrar recursos, ¿no? Y lógicamente, si cada escena de la vida se filmase en alta definición, en HD, pues el diámetro del nervio óptico debería ser incluso mayor que la del propio globo ocular y nos haría falta un cerebro bastante más voluminoso. Por eso, cuando os encontráis con seres o os comenten que tienen el cerebro más grande, en consecuencia tienen estos sentidos mucho más desarrollados y por eso tienen los ojos también más grandes, ¿no? Gracias a esto, pues debemos redirigir la mirada cada vez que queremos identificar un objeto o reconocer una cara o leer un texto, ¿no? Pero esto se ha estado estudiando mucho en los últimos años y la posición del punto de mira de la fóvea se decide de forma rápida e inconsciente y que el criterio de lo que es importante y lo que no en el campo visual, pues lo que básicamente quien lo dicta es una red neuronal, el sistema istmico, ¿no? Que usa un mecanismo muy inteligente que aún no se ha logrado trasladar, por ejemplo, a los robots. Esto imita la función del ojo en las máquinas, ¿no? Pero no en su totalidad, ¿no? Y eso que, bueno, esto que yo os estoy comentando es tan solo como la punta del iceberg, ¿verdad? Porque la visión humana requiere también de una serie larga de cálculos, de operaciones matemáticas y de inferencias que todavía hoy la comunidad científica está intentando descifrar. Eso sí, saben que cada ojo, al ser dos, pues ven en dos dimensiones, ¿no? Y que la imagen tridimensional, pues es una construcción mental, ¿no? También se sabe que con los datos visuales incompletos que le llegan al cerebro, pues este tiene que rellenar algunos huecos. Hay un fenómeno de interpretación de estímulos generados en nuestros ojos que está condicionado, pues, por todas las presunciones que hacemos sobre el entorno, pero el resultado final, es decir, lo que sí ve la mente al final, es muy preciso, ¿no? O sea que los ojos son un sentido fundamental aquí, ¿no? Pero con la limitación de la densidad, con la limitación de la frecuencia en la que uno está. Evidentemente, las personas que viven y que funcionan con frecuencias más elevadas tienen una visión completamente diferente, ¿no? Porque se amplían los extremos adentrándose en los segmentos correspondientes a la trama del infrarrojo y del ultravioleta, ¿no? Pero además de ver los ojos también sirven para otras cosas. Hay una metamorfosis constante, ¿no? Por ejemplo, se come con los ojos, ¿no? Porque son los primeros elementos del cuerpo que deciden si un alimento es seguro y apetecible o no. Basta contemplar fotos de comida para experimentar un apetito impresionante, ¿no? Tanto es así que algunos científicos acusan al bombardeo de lo que llama el gastroporno, ¿no? Que es fotos de alimentos sugerentes, de alterar los hábitos de consumo y fomentar la obesidad. Tampoco es descabellado afirmar que caminamos con los ojos, sobre todo porque si nos alejamos del asfalto y pisamos terrenos abruptos, pues la locomoción y la coordinación de movimientos dependen casi únicamente y desde luego muy estrechamente de la visión. Por eso habría que decir que donde ponemos el ojo, ponemos el pie. Hay estudios recientes que explican que el ojo se adelanta de alguna manera y alterna su mirada entre lo que hacemos en cada momento y lo que haremos 2 o 3 pasos más adelante. Se entiende que la vista pues consume más recursos que ningún otro sentido, ¿no? Y hoy por hoy los neurobiólogos han calculado que alrededor del 30% de la corteza se emplea para interpretar lo que perciben los ojos de esta metamorfosis permanente, ¿no?
que es muchísimo, sobre todo si se compara con el 8% que dedicamos pues, a la información del tacto, ¿no? Y el 3% que se dedica a escuchar. Ha habido una metamorfosis. Hace millones de años no era así. Hubo un tiempo en que el olfato mandaba sobre los 5 sentidos, un tiempo en que el cerebro de los vertebrados estaba mucho más dedicado a husmear la información. En otras épocas, en épocas remotas, se olisqueaba para buscar comida, para encontrar amigos, para detectar territorios por donde no convenía merodear, para identificar, por ejemplo, a depredadores que podían atacar y salir huyendo. Luego la nariz fue perdiendo terreno en favor de los ojos, pero parte de esa huella ancestral diría yo que aún perdura, ¿no? Y para entender esto y hasta qué punto el olfato es excepcional, pues se sabe bien, ¿no? Que a diferencia de lo que ocurre con la vista, el oído y el tacto, en la nariz no hay una estructura anatómica que proteja las neuronas primarias para que subsistan desde que nacemos hasta el final de la vida. Las neuronas olfativas están expuestas directamente a los productos químicos nocivos, a microbios, partículas que las dañan continuamente. Así que tienen que regenerarse todo el tiempo. En cualquier momento de la vida, en el epitelio olfativo, están haciendo siempre nuevas neuronas. Y si en un catarro, por ejemplo, las perdéis todas, la nariz tardará solamente 6 semanas en repoblarse por completo. Desde ese punto de vista, pues es un poco como el órgano que ostenta el mayor nivel de envidia, diría yo, del resto de los sentidos con los que contamos, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Pero fijaros en esto de los ojos, la importancia que tiene en esta adecuación, en este desarrollo permanente, que incluso es posible tener digestiones con los ojos. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad a lo mejor de ver algo que os gusta mucho y solo el hecho de verlos, de ver eso, de ese alimento, produce que se os haga la boca agua, una especie de bolo alimenticio, tragáis saliva. Y eso pues, eso es una digestión. Hay otra diferencia clave, y es que los olores, por ejemplo, no se pueden clasificar tan fácilmente como la luz o los sonidos. Podemos hablar muy bien de colores, ¿no? Pero es difícil describir fragancias verbalmente. Cada persona les da nombres distintos a las mismas moléculas aromáticas, ¿no? Por ejemplo, el azul marino, siempre lo vemos azul marino, pero la sensibilidad de las neuronas olfativas depende de aspectos tan diversos como los otros olores que nos rodean. Depende de nuestro nivel nutricional, de si estamos hambrientos o saciados, ¿no? El estado reproductivo también, y si nos hallamos espabilados o si estamos con estrés, ¿no? Hay una rareza también del olfato que es importante en este proceso de metamorfosis. Y es que la nariz no envía la información directo a las áreas conscientes del encéfalo. En lugar de eso, los datos olfativos se dan antes, una vuelta por esas áreas profundas del encéfalo, como son el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo, ¿no? De donde emergen pues, cargados de matices emocionales que tienen que ver también con la actividad del órgano, ¿no? Y eso tiene un porqué, porque cuando la supervivencia dependía del olfato, era importante grabar bien la localización de un olor y la emoción asociada, que era en ese caso el miedo al depredador, la atracción por la pareja, recompensa, qué sé yo, por una comida sabrosa, ¿no? Y había que visitar los centros de la memoria y las emociones, y aún hoy muchos notan en que ciertos aromas hacen resurgir recuerdos muy vívidos a un nivel muy personal, ¿no? Tal vez a muchos no les diga nada cuando huelen un plátano, pero, por ejemplo, si alguien percibe su olor dentro de una bolsa de papel, pues a lo mejor le viene a la mente una imagen muy clara de su madre, de su padre, que llevaba esa fruta empaquetada en el coche, ¿no? Por si, bueno, si surgía, si había un poco de hambre después, cuando iban a recogernos al colegio, ¿no?
Y aunque es cierto que hay otras especies que nos superan en este sentido, a los seres humanos oler no se nos da mal, ¿no? Porque contamos con al menos 400 tipos distintos de receptores olfativos, ¿no? La tercera parte que un ratón. Pero los manejamos tan extraordinariamente bien que con ellos distinguimos más de 1 billón de moléculas aromáticas diferentes. Y eso no le quita mérito a las proezas olfativas de algunos animales, ¿no? Pero ya sabéis, hay casos puntuales, ¿no? Los mosquitos, sin ir más lejos, huelen el dióxido de carbono que exhalamos. Las polillas macho detectan las feromonas muy bien, sobre todo las que liberan las hembras, incluso a 4 o 5 kilómetros de distancia. Y los tiburones pueden oler una gota de sangre diluida en 1 millón de gotas de agua. ¿Qué decir de los perros, los cerdos, ¿no? Y aunque sean menos conocidos, los elefantes, por ejemplo, poseen más neuronas que los seres humanos, ¿no? Y obtienen mejores puntuaciones cada vez que se hacen comparaciones olfativas, ¿no? El sentido del gusto también está vinculado con el olfato, porque pasa igual que con la vista. O sea, todos estos sentidos siempre en permanente metamorfosis, en permanente cambian. Pueden provocar esa digestión de la que hablábamos antes. Uno puede estar olfateando algo bueno y automáticamente siente una salivación, traga saliva, es decir, genera una digestión. La lengua cuenta con miles de papilas gustativas, como ya sabéis, que reconocen los 4 sabores clásicos, ¿no? El dulce, el salado, el amargo y el ácido, pero también el umami propio de la salsa de soya y del tomate y el sabor graso son percibidos por la lengua. Cuando introducimos comida en la boca, por ejemplo, sus moléculas se disuelven totalmente en la saliva y las degustamos, ¿no? Pero al mismo tiempo entra en acción el tacto a través de otros sensores linguales que identifican aspectos complementarios como son la consistencia, la temperatura de los alimentos, etc. Y todo eso se mezcla con información olfativa, de manera que se estima que alrededor de un 80% del sabor de los alimentos no es tanto el sabor como tal, sino es en realidad aroma. Por eso un resfriado puede hacer que la comida, pues, o no sepa a nada o que sepa, no sé, a cartón, ¿no? El oído igual, el oído está en permanente metamorfosis, ¿no? Permanente metamorfosis. El rango normal de audición de los seres humanos viene a ser de 20 a 20.000 hercios, arriba o abajo, ¿no? Pero hay algunos animales, como ya podéis intuir, que pueden escuchar hasta 50.000 hercios. El lenguaje humano se sitúa entre los 500 y 3.000, más o menos. Y más allá de las ondas sonoras que constituyen la física del sonido, pues el proceso de la audición humana implica procesos también de tipo fisiológico, derivados de la estimulación de los órganos de la audición y de ciertos procesos psicológicos que a su vez derivan del acto consciente de escuchar un sonido cualquiera, ¿no? Si os preguntáis cómo capta los sonidos en todo este proceso de desarrollo, y ya sabéis que me he referido al desarrollo como sinónimo de metamorfosis, os diré que la oreja capta las ondas sonoras que se transmiten a través del conducto auditivo hasta el tímpano. El tímpano es importante, es una membrana flexible que vibra cuando le llegan las ondas sonoras. Y esta vibración llega a la cadena de huesecillos que amplifican el sonido y lo transmiten al oído interno a través del ventano oval. Al final, las vibraciones mueven los 2 líquidos que existen en la cóclea, conocidos como perilinfa y endolinfa, y deforman las células ciliadas que existen en el interior. Estas células son importantes porque son las que transforman las ondas sonoras en impulsos eléctricos que llegan al nervio auditivo y de este nervio a la corteza auditiva, que es el órgano encargado de interpretar los sonidos. Aparte de esto, el lóbulo temporal se ocupa de ciertas funciones también, incluido el lenguaje. Por ejemplo, cuando se escucha música o cuando se escucha hablar a alguien, esta región está tratando de descifrar la información. El procesamiento de información de audio y memoria auditiva se gestionan aquí. Y hay
diferencias evidentes entre el oído externo, por ejemplo, de un niño y de un adulto, ¿no? De consecuencias funcionales. Por ejemplo, el canal auditivo infantil es de menor longitud, dando lugar a efectos desiguales de resonancia que se traducen en diferencias perceptivas de tonalidad. Diría yo que los niños, con relación a los adultos, perciben la tonalidad más aguda y manifiestan un sesgo en la localización del sonido debido a una mayor presencia de frecuencias altas. Pero por otra parte, los niños poseen una menor separación interaural que afecta la fiabilidad de las informaciones que proporcionan las diferencias interaurales de tiempo de llegada, de intensidad, de fase y espectrales para la localización espacial del sonido. Ciertamente hay algunas capacidades auditivas que se desarrollan en etapas muy tempranas, pero otras, en cambio, pues parecen madurar a edades relativamente altas, ¿no? Después de la adolescencia. En el nacimiento, por ejemplo, la capacidad auditiva es funcional, aunque con una competencia muy limitada. Y durante los primeros años el niño es relativamente más sensible a los tonos agudos que a los graves. Y consigue la competencia sobre lo que denominamos en terminología técnica de estudios de grabación, el low pitch, alrededor de los 7 meses. Hay estudios sobre resolución frecuencial que han utilizado el método de enmascaramiento basado en el espectro de potencia y que indican que la relativa similitud entre las curvas de sintonía psicoacústica de los niños muy pequeños y de los otros más grandes o incluso adultos, que son de por sí absolutamente diferenciadoras. En cambio, los estudios que han utilizado el método de ruido horadado establecen que los niños no alcanzan un nivel de rendimiento similar al de los adultos hasta como mínimo 5 o 6 años, ¿no? Y de ahí pasamos al tacto, ¿no? Que también está vinculado con nosotros. El tacto lo sentimos alrededor de toda la piel, ¿no? Como seres intrínsecamente sociales que somos, el sentido táctil nos ayuda a sobrevivir. De ahí que la dermis pues, esté repleta de nervios que responden a los roces suaves y que son muy similares a los del dolor, pero cumplen la función opuesta. Informan de lo que nos toca, que no los amenaza, incluso puede colmar a alguien de placer, ¿no? Por eso acariciar o ser acariciado produce siempre sensaciones positivas, o casi siempre. El intercambio táctil afectivo, sobre todo en los primeros años de vida, es crucial para gozar de buena salud. La velocidad con la que, por ejemplo, el encéfalo procesa el tacto está muy acelerada en los invidentes, que también tienen agudizado el sentido del oído y detectan estímulos sonoros más sutiles. Esto es lo que se conoce como efecto Ray Charles, como el famoso cantante de blues americano, en referencia al excelente oído de este músico que tenía y que, bueno, que siempre demostraba, ¿no? Pero con o sin superoído, el trino de los pájaros, el goteo de un grifo, ciertas voces humanas, los ruidos, la música y hasta el silencio generan vibraciones en el aire que cuando alcanzan la oreja hacen oscilar el tímpano. Primero y después, como os decía antes, los huesecillos del oído medio y el caracol, que es la cóclea, ¿no? Al final del camino, la reverberación se traduce en señales nerviosas y son diferentes. Si el piano, por ejemplo, da un sí o un la, depende de la nota. Y son diferentes a si vibra una cuerda de una guitarra o las cuerdas vocales de un locutor o cantante. De manera que todo acaba en el encéfalo, que tiene su propia mezcladora para bajar y subir volúmenes a conveniencia, ¿no? ¿Qué suele suceder aquí? Pues no sé, supongo que tenéis la experiencia de haberos encontrado con algún amigo de la infancia en una fiesta de mucha gente y queréis hablar con él. Y bueno, pues al final no hace falta que os alejéis de la reunión, porque incluso en un entorno ruidoso, la corteza corporal, ¿no?, del cerebro en su área temporal es capaz de filtrar la voz de un interlocutor e ignorar por completo al resto. ¿Qué os parece? Hay estudios
que establecen que en las estructuras superiores del cerebro no se refleja todo el entorno acústico, sino solamente lo que queremos o necesitamos escuchar. Las demás voces desaparecen como si emudecieran, como cuando oprimes el botón mute del control de la televisión. Y en parte esto es posible porque cada neurona de la corteza auditiva es capaz de cambiar en todo momento el rango de frecuencias al que responde, ¿no? Por eso el cerebro en general es fundamentalmente plástico, ¿no? Pero la corteza de audición se sale. Es decir, cuando me refiero a plástico, es que está en permanente metamorfosis, ¿no? Y esto no es raro, o sea, teniendo en cuenta que el entorno acústico está cambiando todo el tiempo, más que el visual. Que lo inteligente es ser capaz de adaptarse con frecuencia a nuevas situaciones sonoras y al final desarrollar un oído como el que tenía Ray Charles, ¿no? Si la vista falla. Por eso, venga de donde venga, toda la información que recaba vuestra percepción va al encéfalo, que es el verdadero órgano sensorial en este cuerpo, aunque como decía al principio, lo tenemos y lo adoptamos porque tiene sentidos, y gracias a esos sentidos es que podemos participar en lo que ofrece un mundo como este. De otra manera no podríamos, ¿no? O por lo menos no de la misma manera. Así que pensándolo bien, los sentidos no pueden considerarse demasiado precisos. Por ejemplo, no brindan medidas exactas como la velocidad o la aceleración a la que se aproxima un coche, o al paso de peatones, o a la temperatura del agua, qué sé yo. O sea, tiene sus limitaciones, ¿no? Al final, pues recaban datos inconexos y dispares que alguien tiene que integrar, procesar, alguien tiene que interpretar para lograr sacar alguna conclusión válida. Y ese alguien, pues no es otro que el órgano pensante, que es en realidad el que ve, oye, saborea, escucha, palpa e intenta deducir si ese anillo es de oro o se trata, pues, de otra cosa, de una simple baratija, ¿no? O sea que en lo que se refiere a los sentidos, en esta metamorfosis de la vida, el cerebro no establece compartimentos separados, lo conecta todo lo mezcla. Hay que fijarse en la historia que se publicó, yo creo que en todo el mundo, muy conocido, de Daniel Cage, un estadounidense que nació con retinoblastoma bilateral, que es un tipo de cáncer de retina. El tumor pues no le remitió y ya el pobrecito con 7 meses pues ya le habían extirpado el ojo derecho y a los 13 hicieron lo mismo con el izquierdo. Entonces quedó ciego, pero nunca se resignó. Y desde muy pequeño, esta persona, Daniel Cage, comenzó a desarrollar una técnica que consiste en chasquear la lengua y detectar por el eco los objetos que tiene a su alrededor. O sea, más o menos como hace Batman, ¿no? De hecho, le llamaban así, o le llaman en el momento, ¿no? Y gracias a esto, pues es capaz de practicar senderismo o ciclismo de montaña sin ningún problema, aunque no vea, ¿no? Porque genera estas ondas que van, rebotan y le hacen saber exactamente dónde está. Pero lo más asombroso aquí, y lo que interesa en particular a la comunidad neurocientífica, es que al escuchar el eco, la corteza visual llega a construir imágenes, ¿no? O sea que bien podríamos establecer que el cerebro ve nada menos que a partir del eco, además, ¿no? Y hay otra demostración, otro aspecto de que el encéfalo no secciona los sentidos, ¿verdad? Esto está definitivamente concentrado en el mundo de las ilusiones multisensoriales. Por ejemplo, si se ve unos labios pronunciar la palabra o la sílaba, mejor dicho, ga, y simultáneamente escucháis el sonido ba, el cerebro también va a oír da, ¿no? Ese es el efecto conocido como McGurk y se produce por una interacción entre la audición y la visión en la percepción del habla. Cuando el componente auditivo de un sonido se combina con el componente visual de otro, el cerebro lo interpreta de forma ilusoria
como un tercer sonido. Y es un fenómeno que demuestra que nuestras experiencias perceptivas son producto de un intrincado proceso de mezcla, muy complejo, muy complicado. En otros casos son la vista y el tacto los que interactúan para crear, por ejemplo, la ilusión pues, de la mano de goma, es decir, ponemos una de estas manos falsas ante nosotros y a la vez nos tapamos un brazo, de manera que parezca que la de goma es parte de nuestro cuerpo, y si alguien la acaricia, vamos a sentir que nos está tocando la mano real, ¿verdad? Es una cosa curiosa. O la vista y el gusto, por ejemplo, si bebemos un refresco teñido de color amarillo verdoso, pues vamos a identificar inmediatamente el sabor que tenga, aunque no sea exacto así, con el del limón, ¿no? Y así, bueno, sabemos que otros animales también tienen y están sujetos a esta metamorfosis sensorial de la vida. Hay muchos animales que poseen un sexto sentido, por ejemplo, las aves, las famosas mariposas monarca que van a México todos los años, las ballenas y los osos cuentan con un tipo de brújula interna, que es de tipo sensorial, con la que detectan el campo magnético de la Tierra y se orientan sin necesidad de un GPS. Aquí cabe preguntarse por qué no los seres humanos, ¿no? Y es que, bueno, que aquí se carezca de sentido magnético aún está por verse, ¿no? Y es objeto de debate. Hay geobiólogos por ahí que están pues, tratando de confirmar o desmentir de una vez por todas, pero todo apunta a que efectivamente esa posibilidad, esa brújula interna también la tienen los seres humanos, ¿no? En la mayoría de los animales migratorios, la capacidad sensorial depende de ciertos cristales de magnetita biogénica que actúan como pequeños imanes bioquímicos y genéticos. Y hay hipótesis alternativas que sitúan pues, la capacidad de magnetorrecepción en una proteína de los ojos conocida como CRI4, ¿no? Que es un tipo de criptocromo. Pero según los científicos que están investigando en este momento sobre ello, no tienen aún pruebas suficientes y eso no explica todas las observaciones tan bien como lo hace la teoría de la magnetita. Bueno, yo me estoy enrollando aquí solo, yo no sé si tenemos preguntas o alguien quiere... Pues aún preguntas, no. Bueno, sí hay una, perdón. Hay una que ha entrado, no la había visto. Cristina nos dice, ¿ya los humanos están experimentando esta metamorfosis? Sí. Sí, Cristina. Si los seres humanos experimentan la metamorfosis, pues desde la infancia, ¿no? Hay aspectos que son muy interesantes en este sentido. La metamorfosis, bueno, yo creo que queda claro, o sea, cómo es uno cuando es niño y cómo termina cuando eres adulta, ¿no? Y en algún momento os comenté que en realidad el desarrollo de la persona, de un ser humano normal, termina a la edad de 5 o 6 años. O sea, a partir de ahí, lo que se produce por el tipo de vida que uno lleva, se produce una metamorfosis diferente, ¿no? Que yo diría que es hasta la base de una enfermedad como el cáncer. Es decir, se produce un crecimiento descontrolado, ¿no? Completamente, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en la proporcionalidad de la estructura corporal. En un niño, la cabeza es mucho más grande que proporcionalmente que un adulto, ¿no? Tomamos a un niño, medimos el volumen de su cabeza y digamos que con lo que mide su cabeza, pues con 3 o 4 cabezas podemos hacer un cuerpo. Un adulto no. Un adulto, para hacer un cuerpo, tomando como base o como medida la cabeza, pues nos encontraríamos con que necesitamos por lo menos 6 cabezas o 7, al menos. Es decir, se da una circunstancia curiosa, la metamorfosis descontrolada después de los 5 o 6 años, pues da lugar a que seamos todos en esta esfera cabecitos, ¿sabes? Cabezas pequeñas, ¿no? En los niños, por ejemplo, fíjate Cristina, la metamorfosis, hay un montón de tejido cartilaginoso y fontanelas, ¿no?
En los adultos ya apenas hay, y todo eso se convierte en hueso, ¿no? Es una metamorfosis importante, ¿no? Por eso en un niño la musculatura es mucho más flexible, especialmente en las áreas cervicales, ¿no? En un adulto no, la musculatura es más rígida. Es decir, se van perdiendo condiciones. Por eso un niño cae y es improbable que se rompa nada. Un adulto sí, cae y se rompe cualquier hueso porque ya está en la fase de piedra, ¿no? En el desarrollo del tejido óseo, fíjate qué interesante que en un niño hay unos 320 aproximadamente huesos. Son muchos huesos, ¿no? Con áreas cartilaginosas entre ellos, con lo cual el niño se mueve para todas partes. En el adulto solo hay 206 huesos. Es más fácil que se rompan. Se van anastomosando con el tiempo. Es decir, algo que era así, pues de repente se anastomosó, es decir, se fusionó y ahora es un trozo de piedra, ¿no? Las cosas cambian en ese sentido, ¿no? En un niño, como veíamos antes, los huesos son mucho más flexibles, esos huesecitos, ¿no? Hay muchos niños en que incluso le tocas a lo mejor la cabeza todavía está blanda, ¿no? No así en un adulto, que son más rígidos, ¿no? Si pasamos al desarrollo cardiovascular, pues lo mismo, es decir, el niño tiene un corazón pues, aproximándose a un puño, ¿no? En cuestión de volumetría. En el adulto se queda así como un puño, o sea, no le ha crecido el corazón. Siempre hay una metamorfosis, pero no favorece a los adultos para nada, ¿no? Si seguimos, por ejemplo, con el corazón, que es tan importante para el sostenimiento del cuerpo, fíjate, en un niño el corazón pues late a intervalos de 150 latidos por minuto aproximadamente, ¿no? El adulto lo hace de 60 a 100. Es decir, pierde notoriamente capacidades, ¿no? Por eso lo que uno considera que se ha desarrollado, y pues sí, se ha desarrollado, pero al igual que se desarrolla una enfermedad, no precisamente para bien, ¿no? En el nivel sanguíneo, pudiéramos decir que, por ejemplo, un niño tiene un nivel sanguíneo de un 7 y pico % del peso total, ¿no? De 2 a 3 litros de sangre, ¿no? En el adulto de 5 o 6 litros de sangre y mantiene la misma proporción, ¿no? ¿Qué sucede dentro de la sangre? Bueno, pues que en la cuestión infantil, ¿verdad? Un niño tiene en sangre pues hasta 0,9 miligramos de oro, ¿no? El adulto lo perdió todo, o casi todo, le quedan 0,2 miligramos de oro en la sangre. Y el oro es muy importante, ¿no? En los cuerpos humanos. Longitud de los vasos sanguíneos también cambia, ¿no? Quiero decir, cambia en el sentido de que hasta los 5 o 6 años se ha calculado de que la red de vasos capilares, arterias, venas, etcétera, de un cuerpecito ya de ese tipo, viene a ser de unos 100.000 kilómetros. Habéis escuchado bien, 100.000 kilómetros. ¿Qué pasa con el adulto? Lo mantiene. No ha habido más desarrollo. Es decir, está en inferioridad de condiciones otra vez respecto a un niño, ¿no? Oxígeno, consumo de oxígeno. El niño puede absorber de 6 a 8 mililitros por kilogramo y por minuto, ¿no? El adulto, la mitad. Una vez más pierde el adulto. En esa metamorfosis se ha degradado, ¿no? Ha ido a peor, ¿no? La respiración, por ejemplo, en el niño es fundamentalmente nasal, que es la respiración buena, porque es donde están los filtros, ¿no? En el adulto no, el adulto es nariz, boca y poros, ¿no? De hecho, por los poros se verifica hasta un 15% de la respiración basal. De nuevo se han perdido condiciones, ¿no?
Cuando uno respira por la boca, pues ya sabéis que lo que entra por ahí es todo un sancocho de microorganismos, ¿no? En agua igual, si vamos al contenido en agua, por ejemplo, del cerebro, que es tan importante, el niño tiene mucha más cantidad de agua, no se ha medido bien todavía, pero tiene mucha más cantidad de agua de la que tiene el adulto, cuyo cerebro está mucho más endurecido, ¿no? La glándula pineal, la epífisis de un niño, es mucho más grande que la de un adulto. De hecho, la glándula pineal crece hasta la edad de esos 5 o 6 años y luego va decreciendo y se queda pues, como el tamaño de un grano de arroz, ¿no? O sea, esto es muy significativo, ¿no? El desprendimiento energético igual, es decir, el niño desprende más energía, desprende más luz sin comparación. El adulto lo único que tiene es mayor absorción, es decir, es un chupóptero de energía de otros. Es muy diferente. La luz, la emisión, el desprendimiento sin comparación, mucho mejor en la infancia, ¿no? Qué sé yo, en los reflejos generales, por ejemplo, los reflejos de succión, de los puntos cardinales, los famosos reflejos de Babinski, sin comparación más en los niños que en un adulto, ¿no? El metabolismo y nutrición lo mismo, ¿no? Es muy acelerado en un niño en los 6 primeros meses y, o sea, ya sabéis que no tolera otra comida que no sea algo muy suavecito como la leche, ¿no? En el adulto, pues ya el metabolismo se vuelve más lento, hay otro tipo de comida, la cosa cambia, ¿no? En las características de tipo psicológico, pues un niño no puede simplemente funcionar con estrés. ¿Qué sucede con un adulto? Convive con el estrés. Es decir, las metamorfosis de la vida son constantes, pero no siempre siguiendo el mismo signo, ¿no? Varían y sobre todo en los seres humanos, en la medida en que se van desarrollando, como digo, pues van perdiendo facultades, ¿no? Por ejemplo, en la estructura sensorial, un niño usa su intuición, un niño pequeño no piensa hasta que le obligan a pensar. Nunca veréis a un niño pequeñito cuando le preguntáis algo, decir, espérate que voy a decidir, a ver, déjame ver, si voy para allá, no lo hacen, usan su intuición. El adulto, bueno, pues el adulto piensa tanto que se han contabilizado de 70 a 90.000 pensamientos diarios, no usa su intuición. La tiene, pero no la usa, ¿no? ¿Qué más aspectos de esta metamorfosis? El niño tiene una memoria superior a un adulto, o sea, no se puede comparar. El adulto tiene una memoria muy deficiente respecto al niño, ¿no? Y la capacidad neuronal de activación de esta memoria pues está en torno a la acción de unas 8.000 neuronas por segundo. En el adulto ni pensar, nada parecido, ¿no? El niño, por ejemplo, retiene 50.000 tipos de olores en cuanto a los sentidos, como os hablaba antes. El cerebro de un adulto, ¿cuánto retiene? 10.000. O sea, no se puede comparar. El ojo de un niño, pues al menos está calculado que puede funcionar con unos 570 y tantos megapíxeles y distingue hasta 10 millones de colores. Un adulto, olvidémonos de los 500 y pico megapíxeles. El ojo de un adulto, 150. Y de 10 millones del niño de colores que distingue, en el adulto solo 3 millones, ¿no? No sé, o sea, esto es constante, ¿no? Es constante. En un niño, por ejemplo, pues cada minuto a nivel epitelial se desprende de 10.000 células muertas. En el adulto, 50.000. O sea, todo metralla por todos lados, ¿no? O sea que estas cuestiones nos arrojan una idea de que la metamorfosis de la vida es constante. Todo está en permanente cambio. Todo siempre está en permanente cambio. Y esa es la vida, justamente, el movimiento, ¿no? La vida es luz, es movimiento, es cambio, todo cambia constantemente. No sé si tenemos más preguntas, Luis, porque yo
Este es un tema Bueno, muy antes de importante. cerrar, quiero comentar a la gente que tenemos este seminario online A1, Emergencias Climáticas y Mutaciones Corporales, que será el domingo 19 de marzo de 2023, que os he puesto en el chat directamente el enlace, la descripción del vídeo también. Aquí tenéis una pequeña descripción y el programa, los objetivos, todo esto. Y bueno, el objetivo ya conservar el medio ambiente y la biodiversidad. Manejar en forma sostenible los recursos naturales, renovables y no renovables. Mejorar la capacidad de autogestión. Aprender a atender prioritariamente las necesidades de los grupos más vulnerables, como las mujeres, los niños y los indígenas. Y promover la idea de vivir en paz y seguridad. ¿Qué más nos puedes comentar, doctor, de este seminario? Bueno, yo creo que es un seminario puntual, primero porque vamos a hacer un inventario de cómo está funcionando la humanidad y todo lo que implica el cambio climático que se está presentando, ¿no? Pero sobre todo también, y yo ahí lo menciono en el programa, voy a hablar de la quinta raza. Voy a hablar de los cambios morfológicos, de las mutaciones que se van a empezar a experimentar, que ya están empezando a surgir a raíz del cambio climático. Es decir, lugares donde la climatología cambia, pues esos seres humanos no van a ser iguales que los de ahora, van a ser distintos. Y todo esto va a dar lugar a una quinta raza, ¿no? Que ya está en ciernes, que ya está sacando la cabeza del oscurantismo y hay que hablar de ello, sobre todo para que nadie se asuste en un momento dado, pues que le salga un hijo pues, con unos atributos morfológicos ligeramente distintos, ¿no? El ser humano del futuro inmediato no es exactamente igual que el de ahora, es decir, hay cambios, ¿no? Y voy a hablar de ello en profundidad. Pero aquí se me hace a mí que más que un cambio climático es algo cíclico que hace el planeta, que cada X tiempo se va autorregenerando. Exactamente lo es, tienes razón. Así mismo es. Son cambios cíclicos donde en realidad pues no hay tanta influencia, ¿verdad?, de la humanidad de superficie, ¿no? En el fondo pues es como imaginar que los parásitos en el lomo de una vaca sean capaces de cambiar el tipo de piel de la vaca y el color de su piel, ¿no? O sea, de los pelos que tiene ahí, de los vellos o pelos que tiene en la superficie, ¿no? Pues no, o sea, eso no funciona así. Efectivamente, fíjate, el último cambio importante que tuvo lugar hace unos 500.000 años y aquí no vivía nadie, ¿no? O sea, no se puede decir que aquello pues tuviese como principal protagonista una humanidad de superficie que no funcionaba bien. Es decir, hay que aterrizar un poco y entender que nosotros solamente somos los parásitos en la piel de esta esfera, o sea, no llegamos mucho más allá. Y que cuando llegamos, es decir, si pinchamos a la piel de la vaca, en este caso a la piel de la esfera, un poco más allá y nota algo, lo más probable es que saque el rabo y nos dé ahí con el rabo fuertemente y asunto concluido. Doctor, y las mutaciones que usted se refiere, yo creo que son a causa del ser humano, ¿no? De la modificación que está habiendo de todo lo que hace el ser humano en sí, más que del propio planeta. Pues si el planeta hiciera algo, nos exterminaría directamente por abusones. Sí, no, pero el planeta, vamos, no solo no ha exterminado, sino que permite que haya seguido creciendo esta humanidad. No, las mutaciones son ambientales y circunstanciales, ¿no? El ser humano se va adaptando. Tú ya ves lo que está sucediendo ahora, bueno, ya desde hace unos años, ¿no? Como las comidas ya no son como las de antes, donde tú agarrabas el hueso con las dos manos y metías unas dentelladas ahí y comías, pues como consecuencia ya los niños están saliendo sin cordales, o sea, ya no tienen muelas de juicio, ¿no? Y bueno, algunos, entre los que me incluyo, también hemos visto otro tipo de mutaciones. Yo recuerdo en los años 50 y 60 que íbamos a la playa y había alguno que parecía, no lo distinguía si era un chimpancé o un humano normal, pues, llevaba una pelambrera por la espalda y demás, que había que hasta peinarla incluso, ¿no? Y eso ya no lo hay, o sea, ahora las casas con agua corriente, caliente y fría y buena calefacción, ya no hay eso, ¿no? O sea, hay cambios evidentes, ¿no?
evidente. Pero eso, la culpa es de la Gillette, ¿no? Mucho metrosexual afeitándose. Imagínate tú, es que aquellos yo creo que ni con Gillette, o sea, era una cosa, a mí hasta me daban miedo, ¿no? Yo iba a meterme en el agua y de repente había uno delante de mí que se ponía y vamos, me daba un susto que casi me provocaba un síncope cardíaco, ¿no? El tipo era todo pelo vello, desde el pelo hasta los pies, o sea, le bajaba. No tendría la enfermedad del hombre lobo. Sí, pues eran todos hombres lobos, entonces era una cosa increíble. Muy bien. Pues doctor, muchas gracias por estar otra vez en la caja de Pandora y nos vemos en 15 días. Ha sido un placer tenerte. Gracias a vosotros, un abrazote fuerte. Gracias a los que os habéis conectado y aguantado este tirón de 1 hora. Y bueno, estoy a vuestra disposición siempre. Paz, luz y salud para todos. Muchas gracias. Y ahora, familia, saltamos al siguiente vídeo. Hasta ahora. Adiós, doctor.